del trabajo? El trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay nada que hacer. No, nada. No. Muchos son los puntos que han determinado la agenda de política exterior colombo-venezolana, pero quizá el más determinante de todos ha sido la lucha contra el contrabando en la frontera, y especialmente en la existente entre los municipios de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta, y el vecino estado Táchira en Venezuela. Por lo anterior, se abordará la problemática del contrabando en dicha área, cómo los vacíos institucionales de ambos países han propiciado este tipo de prácticas y las consecuencias que han tenido en las dinámicas de la población civil. Trabajadores son los más afectados. La mano de obra de San Antonio y Ureña generalmente son cucuteños. Los que operan máquinas de confecciones, los de máquina plana, los de collarines, creo que llaman, todos esos son cucuteños que pasaban todos los días a trabajar. Esas personas que no van ni cometen ningún delito son las que están siendo afectadas por esa medida que tomó el gobierno venezolano. Los estudiantes, hay muchos universitarios, tanto venezolanos como colombianos, que estudian a uno y al otro lado, en universidades, en colegios de bachillerato, niños en primaria, en preescolar. Esos son los que se están viendo, creo yo, más afectados por el cierre de frontera. Y también las personas enfermas. El servicio de salud en Venezuela es muy malo. Y muchos colombianos que viven en Venezuela utilizan el CISBEN y los servicios de salud de Colombia. Ellos son también de los más afectados, tienen que tener incomodidades para pasar, tener cierto tipo de permisos, bueno, una gran cantidad de trámites para poder pasar, mientras que los contrabandistas y los delincuentes sí pasan como Pedro por su casa con la frontera cerrada. Se suponía que con el cierre de la frontera se buscaba era controlar el contrabando, controlar la delincuencia de venezolanos y colombianos, y lo que han hecho es como agudizar la situación. ¿Por qué? Porque están controlando es el paso de personas legales, de personas normales, y están, digamos, como que acolitando el paso de contrabando por algunos puntos verdes o algunos pasos naturales que hay, las famosas trochas. Entonces ahora, en vez de haber menos contrabando, creo yo que la medida lo que ha hecho es generar más contrabando y en mayores cantidades el paso de todo tipo de mercancías. Creo que la medida no ha servido para nada, lo que ha hecho es como resguardar a los grandes contrabandistas y hacerlos trabajar pues por esos sectores del área metropolitana de Cúcuta, que es San Antonio, Ureña y el Escobal, por ahí por donde pasa todo ese tipo de mercancía. Incluso hay una denuncia última que he recibido, que el puente de Tienditas, el nuevo que construyó Colombia y Venezuela, lo están utilizando en las horas de la madrugada para pasar camiones con grandes cantidades de contrabando. Eso se debe al alto grado de corrupción que tiene Venezuela, pero en Colombia también se están prestando las autoridades para permitir el paso de ese tipo de mercancías y hay mucha gente que está lucrando con el cierre de frontera, en lo que tiene que ver con el tema del contrabando. Los vacíos institucionales han sido de todo tipo, del tipo social. La gente que salió, la que pasó por debajo de un puente acá, algún día pasó a un reino de misericordia, de un Estado que les dio cédula chavista, un Estado que les dio gas, agua, luz, trabajo, subsidio. Aquí comían huevo frito con arroz, aquí comían plum rose, jamón, diablitos, queso. ¿Listo? Samba, cocosete. El día que eso se acabó, los mandaron por debajo del puente, ¿sí? Y para afuera, con todo lo que sufrimos acá. Aquí el Estado, ¿qué les ofrece? Ya están, pueden pasarse por el centro de migración y los últimos que están durmiendo en la calle, ahí en el canal Bogotá. Entonces, esta situación aumenta el problema de crisis social que tiene la región. Voy a darles cifras. Nosotros tenemos 243.000 víctimas en Cúcuta, 202.000 por desplazamiento. Tenemos 168.000 desplazados solo en la ciudad y tenemos casi 40.000 desempleados. Esto, más los 8.000 deportados, es una bomba de tiempo, porque no tenemos cómo responderle a esta gente. Entonces, toda la gente que llega a encontrar detenida, mucho vendedor ambulante, caminen en la calle 11, la calle 10, van a encontrar todos los locales se arriendan, se venden, se entregan, porque no hay generación de ingresos.
Lo demás ya es política, es decir, un puesto público que pueda tener por política, ¿sí? Los microcréditos, las microempresas, es todo micro, ¿sí? Voy a montar una heladería, voy a montar una zapatería chiquita de pegar suelas y no una empresa que venga a invertir, que venga a decir vamos a generar 2.000 empleos directos, no lo hay. Todavía guardan la esperanza de que en algún momento en Venezuela todo va a cambiar y van a pasar allí. Por supuesto, eso sirve de caldo de cultivo para los grupos armados, gente que se va a vincular al grupo, porque no hay empleo, esta gente es pistolear, es una salud. Los jóvenes venezolanos pasan a Colombia a hacer donaciones, ¿sí? Matan a la gente por 100.000 pesos, porque 100.000 en Venezuela son 1,5 millones de bolívares. El problema es que no hay comida. ¿Sí? Había un informe hace 15 días en La Opinión de que la mayoría de prostitución de mujeres eran venezolanas, sí, se vienen a prostituirse por el cambio de bolívares. El tema de los jóvenes reclutados en grupos Bacrín que llaman aumentó. Obviamente un pelado aquí, si no va al SENA, mucho menos a la universidad, ¿sí? O delinquir, ¿sí? La situación política en Venezuela está pasando actualmente por un punto crítico. Hasta que la crisis interna del vecino país no se resuelva, será extremadamente difícil la coordinación de esfuerzos con el gobierno de Colombia para tratar el tema del contrabando y de las grandes bandas criminales detrás de este. El mercado fronterizo funciona de manera distinta al mercado del centro de Colombia, y no existe realmente una conexión entre estos dos. Así, hasta que el gobierno nacional no cree un sistema de estímulos, ejerza un mayor control en la frontera, fomente el trabajo y la creación de industria y de alternativas atractivas, a las personas les resultará mucho más rentable dedicarse al negocio del contrabando. Las instituciones no le prestan suficiente atención a la inversión económica en la frontera, y este vacío no solo lleva a un problema de creación de industria, sino a un descuido en el fomento del crecimiento de los mercados fronterizos. Así, una posible solución a este vacío sería, como bien afirma el profesor Andrés Molano Rojas, la apertura del libre mercado entre ambos países. Además, no existe un sistema articulado que realmente afronte el problema del contrabando de manera macro, es decir, atacando y desarticulando las bandas criminales que son el verdadero origen del problema, pues son ellas quienes tienen el monopolio verdadero del contrabando. Así, hasta que éstas no sean desmanteladas y disueltas, no se podrá resolver la problemática de raíz.